re interesante, mi frase cliché, ¿no? Les vamos a... O sea, no vamos, sino que es parte del show. Ustedes, por favor, no sé si les generaron dudas. Yo, de partida, tengo... Macarena hizo un ejercicio entretenido, de hablar de ciencia ficción y el PowerPoint fue ciencia ficción, ¿no? Habló todo el rato el PowerPoint. Siempre falla, como... Ustedes tienen que imaginarse. Claro. A mí siempre me falla. Por favor, la palabra está. Preguntas, dudas, comentarios. También tengo con Macarena eso del impulso y Carlos Franco, eso discutir. ¿Sí? ¿Están preocupados de Donald Trump? No. Yo quiero que me aclare, por favor, sí, claro. Eso ¿De Franz? del uso de mira, yo escribí un artículo sobre eso porque en general me parece que hay un cierto ensayismo. Yo no soy especialista en ensayo, pero igual, hay un ensayismo latinoamericano muy influido por Octavio Paz y El laberinto de la soledad, que es un ensayismo muy identitarista, por decirlo de alguna manera, que tiende a tratar de definir a partir de ciertas figuras, como la Malinche o los hijos de la chingada, o el guacho en el caso de Chile. Y en ese marco es que yo veo la figura de Limbunche que ha sido muy productiva, en el sentido de que la identidad nuestra, bueno, en el caso de Lastarria, ¿no es cierto? Ahí hay en realidad es como una especie de diablo que en la cueva esta de Valparaíso mete a la gente adentro y la imbuncha. No a todos los imbunchan, eso hay todo un detalle que no puede ver, pero ahí Lastarria lo relaciona, ¿no es cierto?, con los pelucones, pelunco y todo eso, con cierta como antiutopía, un poco por seguir de lo que era Chile en ese momento de la mirada de Lastarria. Pero esto sigue, y a mí me parece que es como una especie de digamos, como de marca identitaria que se va poniendo a través de la literatura y que es muy negativa. O sea, para empezar, yo no estoy de acuerdo en definir identidades nacionales a partir de un elemento, de dos, de tres. Me parece que todo eso es sumamente cambiante, pero además la elección que se hace es compleja. Ahora uno puede ir viendo las modulaciones. En el caso de Lastarria, como decía, no es obligatorio el imbunchaje. De hecho, el personaje de Don Guillermo no lo imbuncha, ¿no? Pero bueno, otros sí, entonces no, pero cada vez se va volviendo más como obligatorio el imbunchaje. En el caso de Donoso tiene que ver con una cosa de clase, ¿no es cierto? Sabemos la historia de Peñalosa, del Mudito, que finalmente se termina imbunchado. Y en el caso de Franz, es este libro que se llama La muralla enterrada, que es un ensayo sobre literatura chilena a partir de distintas zonas, ¿no es cierto?, que él establece en la ciudad. Y habla él de los tajamares del Mapocho, que en ese momento hace poco se habían digamos, excavado, y habla de que estas murallas son como un poco la imagen de nuestra identidad imbunchada, como algo cerrado, como que estamos acostumbrados como a tratar de jodernos al del lado. Esa es como, me parece a mí, como el imaginario que yo he reconstruido fundamentalmente a través de estos autores. Seguramente si uno investiga más hay más. Bueno, en el caso de Baradi también me parece que es distinto porque él juega ya con este escenario más bien él es de la tecnología, ¿no es cierto? Pero es interesante que incluso Baradi siga esta tradición y en 2005 también le parezca le parezca que esta imagen la puede productivizar, ¿no es cierto? Con otros imaginarios. Perfecto. Eso. Una pregunta, profesor. Sí, una pregunta, mira, a ver si entendí bien, cuando tú definiste como disciplina la ciencia ficción, colocaste una variable que es la temporalidad. La temporalidad en el sentido de que yo miro hacia el futuro, digamos, y puedo pensar, imaginar un escenario de 100 años o 200 años, eso más o menos podría ser una variable de ciencia ficción, si entendí bien. Ahora la pregunta va, si es la temporalidad esa variable de futuro,
los programas políticos no podrían ser ciencia ficción también, porque también se están pensando cómo va a ser el próximo gobierno. ¿Estaríamos dentro de la disciplina de la ciencia ficción? Yo, dos aclaraciones bien básicas. Yo no soy un conocedor digamos, de la literatura de ciencia ficción, más que en términos muy generales. No sería capaz de definir cuál es la característica fundamental de la ciencia ficción. Ahora, lo que sí es que efectivamente hay un tipo de representación, digamos, literaria de anticipación que muchas veces tiene una cosa. Estoy pensando en el libro clásico de Messier del año París, en el año 2440, digamos, como uno de las obras más significativas en ese sentido, de cómo uno se imagina cómo puede ser el futuro. Y en ese sentido, ahí hay una dimensión que va entre lo utópico y la ciencia ficción, en el sentido de que la ciencia, cuando decimos ciencia ficción, es que estamos imaginándonos, poniéndole un componente que tiene que ver con ciencia y tecnología. Hay un tipo de prefiguración o de imaginación que a veces tiene que ver simplemente con la sociedad y que también uno podría decir es ciencia ficción, pero tendemos a veces a considerarlo como literatura de anticipación o directamente como figuraciones utópicas. Yo pienso que efectivamente las utopías, la literatura de anticipación es muchas veces expresión de deseo. Normalmente es un poco como la literatura de viaje, muchas veces dice mucho menos sobre lo que uno ve que sobre el viajero, digamos, que está viendo, ¿cierto? Los libros de viaje muchas veces hablan más del autor que o un porcentaje alto sobre lo que el autor ve, digamos, porque son sus ojos. De alguna forma también pasa un poco eso con la literatura de anticipación. Y cuando uno proyecta, cuando uno dice, cuando uno sueña, cuando uno se plantea cómo piensa el futuro a través de los proyectos políticos, sociales o de ideales de organización de la sociedad, sí creo que hay una dimensión de proyección de un deseo, y yo lo pondría en ese espacio de la fantasía. Yo diría que además en esta familia hay un componente básico que es la literatura fantástica, que también es otro ámbito ahí que nos saca un poco de los carriles más corrientes y nos plantea situaciones que a veces se anticipan en el tiempo, a veces son contemporáneas, pero nos llevan a otras dimensiones, y en ese sentido la literatura fantástica también se vincula en alguna medida con literatura de ciencia ficción. Todas ellas me parece que son, como decía un muy importante historiador interesado en la historia, pero hablaba de los testigos a pesar de sí mismos. La literatura muchas veces para la historia es un testigo muy importante, dice tanto a pesar de sí misma. No está preocupada de ser testigo, pero para un historiador atento es un testigo invaluable. Sí, por favor. Acá Yo quería preguntarle a Baradit. ¿Es Baradit? Sí. ¿Tú decías? Sí. Yo no leo nada tuyo, a pesar de que en la casa hay libros tuyos. Pero he quedado muy impresionada con esta figura que lograste hacerme ver desde tu epifanía. Me encontré bien triste, me dio mucha pena, porque no sé cuál es tu juicio frente a eso. Como hijo también de las artes visuales, más que de cualquier otra área, no estoy muy preocupado de para dónde me lleva, ni estoy muy preocupado tampoco de qué es lo que quiero decir, ni de lo que hay detrás, ¿no? Son situaciones que se presentan, hay áreas de interés, figuras que se aparecen. Ahora estoy trabajando con dos que no tengo idea para dónde me van a llevar, por ejemplo, que tiene que ver con esta idea de la electricidad y el diésel, la electricidad y el petróleo, que son los dos que animan cuerpos. Tengo interés en la alquimia también, ¿no? En la fabricación de golems. Entonces, esta idea de que la electricidad, que es una energía, que puede ser un demonio, un espíritu, es capaz de animar cosas, máquinas que se mueven. Me recuerda también este tiempo del que habla Lacusa, cuando le será dada una nueva oportunidad al mal.
que hay una, no lo recuerdo muy bien, pero dice, se le ordenará construir un ídolo, se le ordenará hacerlo vivir, fracasará y será echado al lago de fuego. La tecnología consigue animar, ¿no? Y con Diesel también. Entonces es un demonio que está habitando dentro de aparatos tecnológicos, similar a como lo que el alquimista fabrica cuando fabricaba un golem, o en el caso del petróleo se me apareció esta imagen de que finalmente estamos haciendo andar máquinas con dinosaurios, con cadáveres, ¿no? Entonces la idea de cadáveres haciendo funcionar máquinas se me ocurre que es magia negra. Y más aún cuando estamos viviendo dentro de una máquina, o sea, viviendo dentro de un ambiente donde estamos respirando cadáveres, ¿no? De dinosaurios. Entonces, no tengo muy claro esa batalla, pero lo que sí tengo es la imagen. Entonces, tú me preguntas de dónde viene. Sí, es triste. Latinoamérica, no vengo a decirlo yo, es territorio de experimento. Lo que pasa es que América Latina se me hace este territorio experimental donde todo fracasa, ¿no? Los socialismos reales fracasan, los neoliberalismos fracasan, pareciera que todo fracasa, o a lo mejor el fracaso está en mi mente, quiero verlo así, o lo siento así, pero no sé por qué, no tengo idea. Sorry. Sí, por favor. Tomando eso del fracaso está en mi mente, que estaba pensando cuando hablaba cada uno de los panelistas, esto de que en nuestra idiosincrasia o en el colegio lo que uno estudia son el héroe de la guerra del Pacífico, el que perdió, la batalla de la independencia más importante recordada con monumento, el desastre de Rancagua, qué sé yo, el momento culmine de Allende es cuando lo bombardean la moneda, o sea, como que, y tú dijiste, el fracaso. Yo estaba pensando en eso antes, y tú dices, el fracaso también no estará en nosotros. Claro, a lo mejor no soy la persona más indicada para responder, a lo mejor acá, pero sí me gustaría decir algo, que sí, el combate naval de Iquique también aplica como mito, ¿no? Más allá de su lectura histórica, aplica como mito, muy arraigado en los chilenos, esta idea de que somos más chicos o más frágiles y que estamos constantemente enfrentando fuerzas más poderosas como el Huáscar que se nos viene encima y que fracasamos pero morimos con la bandera al tope. Sí, es una idea bien arraigada y desgraciadamente nos falta la otra mitad, ¿no? Que es que Prat con ese gesto levanta un país completo y logramos ganar una... Es tan heavy que nosotros nos escondemos a nosotros mismos al hablar de nuestra mala suerte y que siempre fracasamos, que finalmente no caemos en la cuenta el gran golpe de suerte que tuvimos, entre comillas, que al recuperar todo ese territorio, Tarapacá y Atacama, no teníamos idea en esa época que estaba lleno de cobre, ¿no? Y eso es un tema que no lo tenemos en el consciente, que mira qué buena suerte tuvimos, sino que preferimos ver, claro, mala suerte, el desastre de Rancagua, pero yo creo que tiene que ver con eso, tiene que ver con esa imagen que tenemos de nosotros mismos. Quizás esa imagen nos viene desde incluso el mito de Caicay y Tentemilú, esta idea de que no somos nosotros los que nos salvamos, ¿no? Sino que fue una serpiente de tierra la que se elevó y nos salvó nosotros no fabricamos un arca de Noé, ¿no? Sino que nos salvó una serpiente que elevó el terreno para poder salvarnos de la inundación. Esta idea de los chilenos expuestos a los terremotos, a las inundaciones, a fuerzas mucho más poderosas, quién sabe, quizás vendrá de ahí. Por favor, me gustaría que complementara esto. Yo no tengo mucho que decir, digamos yo, en esta materia, porque creo que un poco comparto con Macarena una cierta distancia a la construcción de identidades que sean esencialistas, digamos, ¿no? Yo creo que en este sentido hay ciertos fenómenos que van construyendo una representación de la nación a lo largo del tiempo, pero son variables, etcétera, y nosotros tendemos a veces a
a mitificar, y el mito debiese ser fundado, de hecho viene de palabra de verdad, ¿no es cierto? Debiese ser, digamos, basarse en elementos compartidos. Sin embargo, los mitos se han transformado muchas veces en elementos enmascaradores de otras circunstancias. Yo pensaba, mientras escuchaba a Jorge hablar de la guerra del salitre y de lo que significó el incorporar esos territorios a Chile. Y pensaba en Valdés Canje, ¿cómo se llama? En Venegas, bueno, el doctor Valdés Canje, que escribe Sinceridad, Chile íntimo, 1910, y que es un libro bien impresionante, es una suerte de reportaje, una visión crítica muy severa de Chile, donde él habla sobre la desgracia que fue para un país como Chile haber encontrado esta victoria en esta guerra, que no solamente le significa una situación de tensión que dura más de 100 años ya con los países vecinos, sino también le significa un deterioro en ciertos proyectos que llevaba adelante por esta riqueza adquirida de manera impensada o digamos no trabajada, y que termina causando un fuerte daño en la sociedad chilena. Cuando Julio Valdés Canje, el título, pero estoy tratando de recordar cómo se llama, Alejandro Venegas, eso es el nombre del autor, no el seudónimo, cuando escribe sobre Chile en 1910, lo escribe a través de un formato de cartas a un presidente de la República, digamos, primero a Pedro Montt y después a Ramón Barro, pero son dos series de cartas, ¿no es cierto?, donde él plantea como un hombre de clase media, él es de la primera generación de profesores del pedagógico, un hombre de esfuerzo, un hombre de trabajo, un hombre que cree en el desarrollo a través de la educación, a través del desarrollo de la ciencia además conectada con un primer mundo, una época en que la distancia todavía no era tan grande, había un momento de acercamiento fuerte. Él dice, y nos vamos en cosas que son fatuas y perdemos lo esencial, perdemos el proyecto de sociedad, en vez de integrar, disgregamos. Es una novela, digamos, un texto, no tiene, no sé cómo calificarlo, un ensayo, ¿no es cierto?, particularmente crítico, y que tiene que ver con una lectura que no es triunfalista, pero tampoco es mitificadora. Creo que es una lectura que tiene un fuerte sentido crítico. Yo pienso que con la construcción de mitos nosotros tendemos a minimizar la dimensión crítica, y yo estoy en cambio por reconocer el aporte que han hecho grandes autores en clave crítica, en la línea del ensayo, ¿no es cierto?, que es capaz de no solo ver la realidad del presente, criticarla, sino también de proponer. Y en ese sentido pensar de que, y eso es una cosa que está muy presente en Venegas, pensar de que nosotros no debemos estar atentos solo a nuestro tiempo. Nosotros somos criaturas que pensamos, que vivimos en un tiempo integrado, pensamos en pasado, en presente y en futuro, y debemos siempre pensar en que la vida sigue y que la responsabilidad respecto del presente tiene un alto impacto en el futuro. Por eso es que la obligación, sobre todo a quienes hemos tenido la posibilidad de tener educación, tiene que ver fundamentalmente no solo con la conciencia crítica del presente, sino con la posibilidad de imaginar y de pensar el futuro. Por eso lo que usted planteaba me parece muy importante, ¿no es cierto? Las promesas del futuro son utópicas. Yo espero que sean utópicas en el sentido de un referente. Hay gente que dice que las utopías son como un mensaje en la botella, ¿no es cierto? Uno lo mete en una botella y lo tira y que alguien lo recogerá en el futuro. Son referentes que invitan a la construcción del futuro. Y en ese sentido, volviendo sobre el tema, ¿no es cierto?, de algunos de los mitos y particularmente del tema de la guerra del salitre, me parece que ahí hay un tema en el cual nosotros podríamos pensar en clave distinta de cómo lo hemos venido pensando a lo largo de 100 años, y en eso, insisto, creo que Alejandro Venegas, este normalista, digamos,
no es una lista del pedagógico, de la primera generación, tuvo un gran acierto. Muy bien. Sí, en todo caso estamos bien. Ha quedado grabado. Esperamos. La tecnología. Vamos a quedar junto con el Power. Para una copia. Aquí aceptamos al Víctor. Para que sea como masificado, estos interesantes comentarios de nuestro invitado. Muchas gracias a todos ustedes, reitero, esperamos reeditar esto, no sé si en el mismo formato, en el mismo lugar, pero reeditarlo, porque obviamente que es de suyo interesante. Y gracias a ustedes y gracias a nuestro invitado. Gracias.